¿Qué pasó si tú? No. Es broma. Acaba de comenzar. Para coger esta para ir bien. Para ir bien. Vale, pausa y Ya no. Ahora ponle pausa. Esa es la primera. Hola, Alba. ¿También? ¿Cuánto es el de mi mami, Eric? Está ahí. Carla. Yo hice ese sin querer. Ah, no. No, yo te hice. Ah, tú. Hola, Alba. Uy, salud que me dio. Va a estar en televisión mundial. Ahí va. Hazte por un poquito más para allá, para Víctor. Porque no encuentras la pregunta. Uy, está bien encontrar. Prueba número 1, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí me sale mi ojo. Probando 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saludos. Oh, aleluya. ¿Listos? Ok. Saludos, dice Guberdini. Que saludos, dice Guberdini. Vale, saludos a todos. Ok, gloria a Dios. Bueno, pues vamos a dar comienzo en esta tarde. Estamos ya en punto, amén, para comenzar. Ahí vamos a alabar a Dios, vamos a cantar una alabanza de júbilo y una alabanza de adoración. Y vamos amén, a creer a Dios por buenas cosas. Vamos a abrir el corazón, vamos a dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas. Así que canta con todo tu corazón en esta tarde, aleluya. En la puerta, aleluya. Hiciste que el pueblo en seco caminara, querías orar el fuego descendiera, que el flamante sol se detuviera, y es tu poder que trae victoria. Declaramos victoria, levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en su poder. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en su poder. Sé que el pueblo se caminara. Querías orar el fuego descendiera, que el flamante sol se detuviera. Es tu poder que da victoria. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en su poder. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en su poder. Sigo cantando de sus milagros, porque perdonaste todos mis pecados. Declaramos victoria. Levanta tus manos, victoria. Recibe un milagro, victoria. Tengo victoria en su poder. Declaramos victoria.
levanta tus manos, victoria, recibe un milagro, victoria, tengo victoria en su poder. Aleluya, gloria a Dios, amén. Vamos a cantar ese cántico de adoración, esa alabanza de adoración, aleluya. Con mis manos levantadas hacia el cielo, aleluya. Si te la sabes, cántala con nosotros. Con mis manos levantadas, aleluya. Manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, porque me amas, me amas. Aleluya, gracias Dios. Dios es bueno, aleluya. No podemos decir más que simplemente Dios es bueno, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado y Él lo seguirá haciendo hasta su venida. Gloria al Señor. Vamos a aprovechar este momento para orar juntos. Seguimos orando en esta tarde por la iglesia local de aquí de Roquetas. Que Dios la guarde, la bendiga, la cubra con su sangre. Vamos a orar una vez más por las iglesias de España. Que Dios guarde cada una de las iglesias, los pastores, sus familias. Que Dios los cuide, que Dios los guarde y que Dios guarde la iglesia, amén, en todo nuestro país. También por el compañerismo, amén, por la iglesia madre en Nogales, México, y por el compañerismo, aleluya, en México, que Dios lo guarde. Por el pastor Wyman Mitchell, que Dios lo siga guardando. El pastor Greg Mitchell, la iglesia en Prescott, aleluya, y cada uno de nuestros líderes, que Dios los guarde. Por el pastor Nondos Haitema, amén, líder de Holanda. El pastor, aleluya, Alberto Maleno aquí en España, que Dios lo guarde y lo bendiga. Gloria al Señor. Vamos a orar, aleluya, para que este tiempo de confinamiento, amén, pues sea
sea llevadero. Vamos a orar que Dios nos dé gracia, favor, fortaleza y misericordia. Gloria al Señor. Seguimos orando por finanzas, por recursos, que Dios nos ayude y que Dios extienda su mano. Y tenemos unas necesidades en especial que queremos mencionar delante de Dios. Queremos orar por una total recuperación para Encarni Manzano, que Dios la guarde. También para nuestra hermana Miriam, que Dios fortalezca su corazón, amén, que Dios la fortalezca, la ayude. También sanidad para Julio Roca y por su familia. Sanidad también para nuestro hermano Julio y Monse Moraleja, aleluya. También por una recuperación total para Efrén Guía, su familia. Y también en especial, amén, vamos a estar orando por salvación y liberación para Verónica Jaime Calocane, para Bruno dos Santos, para Carlota Calocane, amén. Y por cada uno de los nuevos conversos en la iglesia tenemos un grupo bastante fuerte, amén, de hermanos. Que Dios los guarde, que Dios los cubra, cada uno de ellos, nuestros niños, nuestros ancianos, aleluya, que Dios los proteja y los cuide en esta tarde. Así que vamos a orar por todas esas peticiones, vamos a orar por tu necesidad también, que Dios extienda su mano sobre tu vida. Y la Biblia dice que el que cree todo le es posible. Y vamos a orar juntos. Yo te pido que me ayudes a orar y que todos oremos por estas peticiones. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias nuevamente, Señor, por este privilegio de estar en tu casa, en tu presencia, delante de ti como iglesia. Señor Dios, oramos que bendigas toda esta necesidad mencionada, la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor Dios, que nos miran, que nos ven a través de las redes. Señor, te ruego que extiendas tu mano sobre sus vidas, ayúdalos. Oro por la predicación de esta tarde, que tú bendigas, Señor, esta predicación. Oro por la unción, el poder de tu Espíritu Santo, y oro que prepares nuestros corazones en estos tiempos excepcionales, en estos tiempos, Señor Dios, especiales que estamos viviendo en esta generación para toda la humanidad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Los anuncios que te comparto. No olvidemos que tenemos pues este confinamiento. Toda la iglesia de España estamos confinados. Ya hoy es el día 15, gloria al Señor, que estamos teniendo este confinamiento, y es importante, amén, que nos guardemos. Estamos orando a Dios para que esto pase pronto y para que de alguna manera esta situación termine lo más pronto posible. Vamos a orar para que Dios nos permita ver luz en medio de la oscuridad y Dios nos dé gracia. Vamos a orar, aleluya, y pues cada día tenemos oportunidad de oración, cada día tenemos oportunidad, así que aprovecha este tiempo, no lo desperdicies, toma tiempo para la lectura, lee la palabra de Dios, no pierdas el tiempo solamente en cosas vanas. Toma tiempo para leer, para orar, aleluya. Y esta semana que acaba de pasar tuvimos 5 días, una cadena de 5 días de ayuno y oración. Fue algo muy emocionante. Yo creo que Dios, amén, está tomando cartas en el asunto y vamos a seguir haciéndolo. Si tú puedes, cualquier día de la semana, toma un tiempo, ayuna. Te animo que tomes un día, 2 días de la semana, toma tiempo para buscar a Dios y vamos a orar, amén, para que Dios nos siga ayudando. Nuestra próxima reunión, recuerda, es el próximo miércoles a las 19:30 horas. Una vez más nos vemos aquí y vamos a creer que Dios nos va a seguir ayudando. Y pues mantente en casa, sé obediente y vamos a seguir creyendo a Dios por cosas buenas. Gloria al Señor. Aleluya. Pues no hay mucho que decir. Vamos a creer a Dios que Dios nos va a ayudar y vamos a abrir el corazón a la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, ábrela conmigo en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 4. Aleluya. Quiero predicarte en esta noche acerca del materialismo contra el destino que tenemos en Dios. Aleluya. Yo quiero leerte estas palabras de un artículo, amén, que estuve leyendo y que tocaron mi corazón. Son las palabras de un hombre llamado Tom Hampson, y él dice, escucha con detenimiento estas palabras: creo que estamos siendo testigos de que el COVID-19 o el coronavirus es parte de los dolores de parto que Jesús
habló en el Monte de los Olivos. De hecho, pienso que es uno de los mayores dolores de parto, como la plaga de las langostas que está azotando actualmente África y el Medio Oriente, así como un número inmenso, amén, de problemas en las naciones, levantamientos sociales alrededor del mundo, así como el incremento en la actividad de los terremotos. También tenemos, dice este hombre, tenemos el registro, amén, de incendios forestales de una manera salvaje en Australia. Y todo esto, amén, simplemente nos dan la imagen de los dolores de parto que se están incrementando, no solamente en intensidad, pero en frecuencia, hasta el momento en que la iglesia sea levantada. Este hombre, Todd Hampson, dice estas palabras. Además dice, en parte, este dolor en particular, o este dolor de parto, sucede, amén, en un momento donde el mundo entero lo está sintiendo. Nuevamente, hay una intensidad en crecimiento. Es también un dolor de parto que está sacudiendo todas las cosas terrenales que la gente vive, porque deportes, mercados financieros, distracciones, hobbies, conciertos y nombres lo que tú nombres, han sido clausurados, han sido cerrados. Estas cosas no son malas en sí mismas, todas estas cosas que han sido cerradas, pero es como si Dios estuviera removiendo cualquier distracción para un momento de la historia donde Dios está de alguna manera, amén, suplicándole al mundo, diciéndole, mírame, mira, este mundo es temporal, piensa en las cosas eternas, te amo, he muerto por ti, por favor no me ignores, vuélvete a mí mientras haya tiempo. Y estas palabras, amén, simplemente me han tocado porque es como si Dios mismo estuviera hablando, amén, a la gente acerca de esto, porque por algunas décadas hemos estado sumidos, metidos dentro de un materialismo rampante, de un materialismo, amén, donde pensamos que la vida del hombre consiste en la abundancia de bienes que posee y pensamos que esa es la respuesta. Y Dios quiere llevar la vida de cada uno de nosotros en una dimensión. Creemos firmemente que estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo, pero hoy en este tiempo podemos experimentar un crecimiento espiritual en cada una de las áreas de nuestra vida, pero especialmente en el conocimiento de Él y de su voluntad, en el conocimiento de Jesucristo, donde cada uno de nosotros puede entender cuál es el plan de Dios, entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida y que puedas vivir en plenitud lo que Dios tiene para ti de una manera gloriosa, que tú puedas comprender lo que Dios tiene para ti sin temor, sin miedo a fallar o sin miedo a que te fallen, simplemente que tú te conviertas en una bendición. Estoy hablando de que Dios nos está trayendo con todo esto que estamos viviendo a un lugar donde Él puede darnos un nuevo comienzo o darnos una victoria tremenda. Está escrito en Éxodo capítulo 3, versículo 5, las palabras que Dios le habló a Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa, o tierra santa es. Dios, amén, quiere tratar con nosotros a través de todo esto que estamos viviendo y traernos y volver nuestro corazón a Él, nuestro corazón a Él. Los hijos de Israel salieron de Egipto para ir a una tierra prometida. Dios quiere sacarnos a nosotros de este materialismo en el cual hemos estado sumergidos por mucho tiempo. Y quiero que descubramos que en la palabra de Dios, como el Señor hoy en este tiempo quiere despertar nuestras conciencias para hacernos copartícipes de su gracia y de sus planes. Juan en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 9,
Él dice, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan asimismo se hace copartícipe. Así que con esto en mente yo quiero que sigas que me sigas con detenimiento la lectura del texto que vamos a leer de Malaquías 3, versículo 1 al versículo 4, porque quiero predicarte cómo Dios quiere sacarnos del materialismo y meternos en el destino que Él tiene para nosotros. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador o como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Quiero hablarte, amén, primeramente del espíritu reinante antes de la segunda venida de Jesús. Porque estamos a la puerta de este evento, estamos a la puerta de la venida del Señor Jesucristo. Es el acontecimiento más esperado de la iglesia verdadera, de la iglesia de Jesucristo, de los verdaderos creyentes, de los que han nacido de nuevo, de los que son hijos de Dios en esta tarde. Hace 2000 años se anunciaba y se esperaba, amén, por los santos de Dios. En Primera de Corintios, en el capítulo 16, el apóstol Pablo, cuando se despide de la iglesia de Corinto, amén, él se despide con estas palabras ahí en Primera de Corintios 16, 22, diciendo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y luego dice, el Señor viene, Maranata. Esa expresión, el Señor viene, es una palabra, amén, aramea, caldea, que revela el juicio que se acerca, pero los discípulos lo usaban como el Señor viene. El Señor viene, aleluya. Y esta es una de las cosas que Dios quiere que nosotros tengamos hoy de una manera muy fresca en nuestro corazón. El Señor viene, Maranata. Porque podemos estar pasando las dificultades, las adversidades inimaginables, las penurias, el problema que nos está rodeando. Pero, ¿sabes? Maranata, el Señor viene pronto. Y lo más tremendo es que el Señor viene con retribución, el Señor viene con recompensa. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 1, versículo 3 al 12, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
Así que la intención de Dios es hablarnos, recordarnos, amén, porque Él quiere glorificarse en nosotros, a través de nosotros, a través de su iglesia, traernos a un punto donde ciertamente vendrá con retribución, porque el Señor viene pronto. La pregunta y que se hace aquí en la escritura de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 2, es: ¿quién podrá estar en pie o de pie cuando el Señor venga? ¿Quién podrá estar de pie? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Es lo que el profeta está escribiendo aquí. Porque nuestro texto habla del tiempo de la venida del Señor Jesús. El versículo 1 está hablando que he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Viene el Señor, Él mismo viene. Yo quiero que veas, saber que es un factor o es un hecho que no podemos quitar. La pregunta es, como dice el versículo 2, ¿quién podrá estar de pie cuando Él venga? ¿Quién podrá soportar su venida? Ahora Jesús fue claro y habló de su venida. ¿Cómo serían las cosas? Cuando te leí el artículo al principio donde habla, basado, amén, en las palabras de Jesús, habla de dolores de parto. Porque Jesús se encargó de decirnos cómo serían las cosas en el tiempo de su venida. Tanto los evangelios como las epístolas nos hablan de eso, para que nadie en un momento dado pueda decir: es que yo no lo supe, es que yo no me enteré. Sí, Dios se encarga de hacérnoslo saber. Como he estado predicando en otros sermones, por ejemplo, Marcos capítulo 13 habla, versículo 23 al 26, de señales en los cielos y en la tierra. Dice Marcos 13, 23, mas vosotros mirad, os lo que he dicho antes. Os lo he dicho todo antes, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Otra de las cosas que Jesús habló, el incremento del engaño, tanto para la iglesia como a los pecadores. El incremento en la maldad, el incremento, el poder de las tinieblas sobre toda la humanidad. Marcos 24, 12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la escritura que también hace unos días utilicé de 2 de Timoteo 3, versículo 1 a 5, donde el apóstol Pablo escribe que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, dice, y habla del carácter de ellos, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios. Al final, versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Ese es el carácter, ese es el espíritu que reina, amén, antes de la venida de Jesús. Y lo interesante, porque en mi opinión personal, todo lo que estamos viviendo hoy en día es un ensayo. Creo que saldremos de esto, creo que saldremos de esta situación del coronavirus, pero estamos preparándonos para algo que viene muy gordo, muy grande. Y estoy seguro que el evento más fuerte que viene es la venida del Señor Jesucristo. Pero Satanás también se está preparando. Y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, habla de la preparación del hombre de pecado. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo que está hablando aquí la palabra de Dios es la preparación que viene. Por eso la pregunta es, ¿quién podrá estar de pie cuando el Señor venga? ¿Quién podrá estar de pie? Porque estamos hablando de que los dolores de parto que están preparando la venida del Señor y están preparando el rapto de la iglesia son un tiempo hasta cierto punto de juicio. Para los pecadores, sin duda alguna. Para la iglesia, absolutamente. No en un sentido de destrucción, pero como dice nuestro texto, he aquí él viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, porque él es, versículo 2, la segunda parte del versículo 2, él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es decir, Dios viene como un fuego purificador a su gente, como un jabón de lavadores a su gente, para trabajar con su gente. Como está escrito en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Pablo mismo dice que cada uno de nosotros vamos a rendirle cuentas a Dios en esta tarde. Entonces estamos hablando de algo que es sumamente importante. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Te estoy hablando, amén, de lo que está de alguna manera reinando hoy, en medio o preparando la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué dolores de parto? Porque te he dicho hace un momento, estamos ya por algunas décadas sumergidos en el materialismo. Estamos tan convencidos de este mundo material que pensamos que todo es algo físico, que podemos sentir, palpar, escuchar, que podemos vivir solamente en ese hedonismo del cuerpo, viviendo para nuestro cuerpo, pensando que todo es nuestro cuerpo. Todo es físico, todo es químico, todo es material. Y de repente todo esto sacude la tierra y nos sacude también nuestra propia vida y nos damos cuenta cuán vulnerables somos. Y entonces, en medio de todo esto, vienen estos dolores de parto para despertarnos, para traernos a abrir de ojos. Y como en las palabras que te leí, amén, de este hombre, Tom Hampson, es como si el Señor Jesucristo estuviera rogándole al mundo: yo morí por ti, yo te amo, yo vengo pronto, yo quiero ayudarte. Es como si el Señor Jesucristo estuviera sacudiendo nuestras vidas para traernos a un despertar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, definitivamente, porque el Señor puede ayudarnos. Te lo repito, después de que pase esto del coronavirus, las cosas se van a calmar, las cosas van a mejorar, aleluya. Todo esto es un ensayo, pero Dios quiere que tengamos nosotros respuesta para los pecadores. Dios quiere que tengamos respuesta. Creo que viene una cosecha de almas, pero nosotros necesitamos tener respuesta. Tenemos que volver nuestro corazón a Dios.
¿Cómo podemos vencer el materialismo? Quiero hablarte de eso segundamente, del materialismo en la iglesia. Porque la iglesia no es inmune al materialismo. Se puede pensar que esto es solamente para gente que no conoce a Jesucristo, que son paganos, que no tienen a Cristo, que son pecadores y que esa gente solamente es así. Pero no. Así como el mundo vive inmerso en este espíritu materialista, desgraciadamente la iglesia vive de la misma manera. Quiero contarte esta historia o leerte esta historia muy interesante. George Truett, un pastor americano, fue invitado a cenar en la casa de un hombre muy rico en Texas. Y después de la cena, el anfitrión lo llevó a un lugar donde el pastor pudiera tener una buena vista de todo el paisaje y toda el área que rodeaba la casa de este hombre rico. Este hombre, con orgullo y con arrogancia, empieza a decirle: hace 25 años yo no tenía nada, pero ahora todo lo que tú ves, todo es mío. Apuntó hacia el norte donde estaban los pozos petroleros y señalando a los pozos petroleros les dijo: todo eso es mío. Apunta hacia la dirección contraria y le dice: ¿ves esos campos de cultivo que están listos, llenos de granos de trigo? Todo eso es mío. Apunta, amén, hacia la otra dirección, hacia el este. Y le dice: ¿ves todos esos hatos de ganados, todos esos corrales llenos de ganado? Todo eso son míos. Apunta hacia el oeste y le dice: ¿ves ese bosque hermoso que se alcanza a ver en la distancia? Todo eso es mío. Y este hombre hizo una pausa esperando que el pastor de alguna manera lo felicitara o le hiciera algún cumplido por su grande éxito que este hombre había tenido. Sin embargo, el pastor coloca una de sus manos en su hombro y le dice, apuntando hacia el cielo, le dice estas palabras: ¿cuánto de lo que tú tienes va en esa dirección? Le dice. Porque veo que has apuntado hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Todos los puntos cardinales dices que son tuyos, pero ¿cuánto de lo que está allá arriba es tuyo? El hombre encogió sus hombros y confesó con tristeza: nunca había pensado en ello. Nunca había pensado en ello. Esa es la imagen de mucha gente. Apuntan hacia el norte, sur, este, oeste, todos los puntos cardinales, todo lo que sus ojos pueden ver, todo lo que sus sentidos pueden percibir, y todo es suyo, y lo adquieren, buscan esto, lo obtienen, lo gastan, trabajan, pero nunca miran hacia el cielo y no tienen nada de lo que es del cielo. Y esto es un problema bastante serio. Porque podemos estar pasando toda nuestra vida, gastando nuestra juventud, gastando nuestra energía, y al final la eternidad va a encontrarnos. Hay un ácido en esta noche que prueba el materialismo. Cuentan, amén, que el oro es tan dúctil que cuando se utiliza para joyería normalmente se lo mezcla, amén, con cobre, níquel o plata o con una combinación de estos. Y si la joyería de oro está inmersa en un ácido individual, este no se disolverá, aunque los demás metales se disuelven. Si un trozo de metal de oro es falso, se mete en el ácido y de esa manera se disuelven, se dan cuenta de que era falso. Pero si se mete en el ácido, amén, el oro verdadero permanece. Dios quiere meter nuestras vidas materialistas, físicas, que solamente piensan en lo terrenal, a través de un ácido. Y ese ácido, amén, que Dios pone a través de su palabra, aunque tú no los entiendas, pero son
nuestras finanzas, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te vas a maravillar de cuánta gente sigue pensando que el tema de los diezmos y de las ofrendas es algo del Antiguo Testamento. Es verdad, echan mano de argumentos de malos pastores, malos ministros que se han corrompido. Pero yo te digo algo, los errores de los hombres no invalidan la palabra de Dios, no invalidan el plan de Dios, porque hay muy buenos pastores, hay líderes excelentes, con motivos limpios, con un espíritu limpio y santo, con una visión gloriosa de establecer el reino de Dios. Y que necesitan que la iglesia se sacuda de este problema del materialismo. Los diezmos y las ofrendas son una bendición para la obra de Dios. Tenemos en esta tarde, amén, que entender esta dimensión, porque estamos metidos en el materialismo. Yo me pregunto si son válidos los argumentos acerca de no dar, de no diezmar, de no dar en la obra de Dios. Y quizás humanamente sean válidos, pero no conforme a Dios. ¿Por qué? Porque Él revela los motivos del por qué los hombres simplemente se vuelven a la avaricia, a la codicia, al materialismo. Y recuerda, te estoy hablando del espíritu de los últimos días. Te estoy hablando de lo que estamos viviendo como iglesia al final de los tiempos y de lo que impide que mucha gente no mire hacia el cielo. En Malaquías, en el capítulo 3, el versículo 7 y versículo 8 habla, cosa curiosa, porque está hablando de la venida de Jesús. Y inmediatamente el profeta sigue hablando del tema financiero. Y dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las sabéis, y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Es interesante que el texto que he tomado como base para la predicación, versículo 1 al versículo 4, está hablando, amén, de la venida del Señor. Está hablando de que el Señor viene pronto. Pero hay una barrera que se está oponiendo y que se llama materialismo. Cuando la gente de Dios, los creyentes, echan mano de argumentos para justificar sus acciones, para no ser obedientes, tenemos que entender que Dios conoce todas las cosas y Dios ve más allá de las apariencias. Palabras y acciones de incredulidad, falta de confianza, idolatría, son cosas que a Dios le duelen de parte de nosotros. En el versículo 13 y al versículo 15 del mismo capítulo 3 de Malaquías, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Estamos hablando, amén, que esto es algo que de alguna manera Dios lo está viendo. Y son cosas que a Dios le duele, que a Dios, cuando tú y yo actuamos de esta manera, le afecta. ¿En qué sentido? En que su corazón es dolido. Una de las cosas más fuertes que tenemos en esta tarde es cómo Dios está tratando en esta escritura con esto que desgraciadamente en los círculos cristianos, amén, se justifica diciendo que eso es del Antiguo Testamento. Como si sirviéramos a dos dioses, el del Antiguo y el del Nuevo. Pero no. El versículo 5, el versículo 6 de Malaquías 3 es claro y dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Dios no cambia, Dios es el mismo en esta tarde. Por eso la razón de este ácido divino,
de impulsar nuestras vidas, diezmar, ofrendar. Yo te digo algo, este tema es algo muy profundo. Es algo tan profundo, amén, que simplemente Dios está viniendo y dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Por eso la segunda parte del versículo 10 de Malaquías hasta el versículo 12 de Malaquías 3 nos hablan de que Dios va a venir y va a actuar, va a abrir ventana en los cielos, va a derramar bendición hasta que sobreabunde, va a reprender al devorador, ese elemento espiritual que el materialismo no nos permite ver y que de alguna manera nos aleja de Dios. Déjame decirte algo. Satisfacer nuestra codicia, nuestro materialismo, ser como el mundo vive, no tiene sentido. Dios tiene un plan y un propósito. Si alguien no conoce el Evangelio, es justificable. Pero para nosotros eso es vida o es muerte. Por eso nuestro texto habla del tiempo del fin, justo antes de la venida del Señor. Y es muy revelador. Y es increíble cómo cuando Juan en la revelación de Apocalipsis, cuando le da el mensaje a las iglesias, la última iglesia, y como algunos comentaristas dicen, la iglesia de la Odisea representa la iglesia que será la que será testigo cuando el Señor venga, tiene este problema con el materialismo. El Señor la reprende y le dice, tú dices que eres rico, pero eres pobre. Y de alguna manera el Señor la reprende porque la iglesia desgraciadamente cae en la influencia del materialismo. Los creyentes viven en esta dimensión y ese es el problema. Por eso, todo ese tipo de circunstancias que estamos viviendo no son más que un sacudimiento de Dios, de que dejemos de mirar a los 4 puntos cardinales y comencemos a mirar hacia el cielo, de donde viene la verdadera riqueza. Por eso quiero cerrar mi mensaje, trayendo alimento a la casa de Dios. ¿Cuál es el propósito de tocar este tema? ¿Es dinero solamente? ¿Me interesa o nos interesa el dinero? Quiero enseñarte que es mucho más que eso. Malaquías en el capítulo 3, versículo 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Lo que está hablando aquí el Señor, en todo el contexto que estamos hablando de su venida, es que en la casa de Dios se requiere que haya alimento. La casa de Dios es lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a ser, el centro de provisión para el mundo entero. Jesús lo llamó casa de oración. Isaías 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Jesús mismo lo declara en Marcos 11:17 y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así que estamos hablando, amén, que la intención de Dios al tocar este tema es mucho más que el dinero. Es traer, amén, a nuestro entendimiento para que en la casa de Dios haya alimento. Porque el alimento en la casa de Dios tiene como propósito cumplir el propósito eterno de Dios. No hablamos de una casa física, sino de su reino, su obra, que requiere recursos, que son provistos por la generosidad de la iglesia, por la generosidad de su gente. La visión de Dios para todo aquel que quiera tomar y hacer suya la voluntad de Dios es traer un entendimiento. Por eso el volvernos a Dios tiene que ver con esto. Es interesante cómo David mismo lo revela cuando encomienda a Salomón, su hijo, la construcción del templo. Escucha en Primera de Crónicas 29, versículo 1 al 5.
Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. La obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Versículo 5. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Ahora nosotros no vamos a edificar un edificio de materiales, ciertamente, sino estamos en el plan de edificar el reino de Dios. Hoy no tenemos un lugar de congregación por causa de esta excepcionalidad. Pero la iglesia de Jesucristo es la casa en la cual seguimos predicando, seguimos llevando adelante, haciendo discípulos, preparando obreros, donde no solamente se suplen necesidades mes tras mes, sino que hay recursos para invertir, para extendernos a la izquierda, a la derecha, y como te lo he dicho, este tiempo va a pasar. Esta crisis sanitaria va a pasar, este tiempo del coronavirus va a pasar, pero Dios quiere traer este despertar y que miremos al cielo, que nuestros ojos sean abiertos para que en la casa de Dios haya palabra de Dios, recursos para invertir y Dios pueda tocar la vida. Estoy convencido que viene una cosecha de almas, viene una cosecha. Mucha gente está siendo tocada, está siendo sacudida y mucha gente se está cuestionando verdaderamente su vida y muchos van a buscar respuestas, muchos van a preguntar y Dios quiere que la iglesia se vuelva a Él para que la iglesia tenga el corazón para responder respuesta o darle respuesta a la necesidad de la gente. Escucha Isaías 54 versículos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. De eso se trata. La casa de Dios, la congregación de los santos de Dios, que son alimentados, dirigidos, enseñados, guardados dentro de los límites santos, amén, de la vida cristiana para enfrentar este mundo que cada vez se vuelve más hostil a Dios. Necesitamos cuidar de la casa de Dios. Es el antídoto contra el materialismo. ¿Cuánta gente no hay? Aleluya. Que están necesitando respuestas en esta tarde. Quiero que veas que la intención de las tinieblas es que no haya alimento en la casa de Dios, que tú y yo de alguna manera perdamos el enfoque de lo que estamos involucrados, porque si no hay alimento en la casa de Dios, no hay provisión, no hay salud, no hay esperanza, no hay salvación. El materialismo ha forjado a muchas iglesias a cerrar. Pero tú y yo no tenemos que seguir ese camino. Tú y yo necesitamos contender. El antídoto para el materialismo es la generosidad, la liberalidad, el entendimiento y poder darnos para esta obra gloriosa que tenemos en las manos de Dios. ¿Quién podrá soportar la venida del Señor? ¿Quién podrá en esta tarde estar preparado cuando el Señor venga? ¿Quién podrá tener su mirada hacia arriba, más allá de los 4 puntos cardinales, tu mirada puesta hacia el cielo? Porque así está escrito. Poned la mirada en las cosas de arriba, de donde también esperamos a nuestro Señor, al Salvador Jesucristo. Nuestra mirada debe estar en el cielo. Yo creo en esta noche que Dios quiere traer un despertamiento. Estamos viviendo dolores de parto. El Señor viene pronto. Los juicios están allí, pero tú y yo necesitamos despertar para este tiempo, para esta generación. La iglesia necesita despertar para esto. El materialismo es una plaga que mucha gente no lo ve. El materialismo está destruyendo familias, está destruyendo destinos, y tú y yo tenemos que sacudirnos de este bicho. No queremos el coronavirus en nuestro cuerpo.
no debemos querer tampoco el materialismo en nuestra alma, en nuestro espíritu. Necesitamos sacudirnos de cualquier cosa que nos aleje de nuestro destino eterno. El Señor viene pronto. Maranata. Aleluya. Voy a pedir que inclines tu rostro en reverencia a Dios. Y quiero que, si tú estás escuchando este sermón ahí donde me estás escuchando, quiero que inclines tu rostro en reverencia a Dios. Y quiero que hagamos una oración de arrepentimiento. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone. Vamos a volvernos a Dios, como dice nuestro texto. Aleluya, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Vamos a volvernos a Dios. Vamos a estar preparados para cuando el Señor venga. Y si Él viene con fuego purificador o con jabón de lavadores, que Él nos limpie, que Él nos purifique y que Él haga una obra. Si tú no estás viviendo una vida recta para Dios, hoy en esta noche tú puedes ponerte bien con Dios. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas aceptar y reconocer que es vivido para ti mismo, que el materialismo te ha llenado el corazón y que vives de esa manera. ¿Sabes? Estás perdiendo lo más, por lo menos, y no merece la pena. Necesitamos arrepentirnos. Si tú eres esa persona, quiero que ores conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón en esta noche por perder de vista lo esencial de la vida, que es mi relación contigo. Ayúdame a entender que todas estas cosas que están sucediendo no son más que una llamada de atención, donde tú me estás gritando quizás a mi oído que tú me amas, que tú me has muerto en la cruz por mí para darme salvación. Perdóname, Señor, por ser negligente, por ser descuidado. Me arrepiento, me vuelvo a ti con todo mi corazón y te pido, Señor Jesús, que perdones mis pecados. Perdona mi avaricia, perdona mi codicia y vuelvo mi corazón a ti, Señor, y trae un despertamiento espiritual en mi corazón. Abre mis ojos a la eternidad y a lo verdadero. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre, y te doy gracias. Amén. En esta noche, si tú estás escuchando estas palabras, necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos darle una oportunidad al Señor Jesucristo y que cuando Él venga, como está escrito aquí en el texto, ¿quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Que tú y yo podamos estar de pie cuando Él se manifieste. Que tú y yo podamos estar preparados cuando Él venga. Y sabes, viene pronto. Maranata, el Señor viene. Dios te bendiga y que el Señor siga ayudándote en esta noche. Aleluya.